Vamos a seguir trabajando con los empalmes y hoy vamos a trabajar con un empalme que se llama prolongación continua. Y en este caso voy a cortar dos piezas para poder hacer el empalme de 5 pulgadas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es prolongar, en este caso, una hebra de conductor que viene desde circuito X o que viene del centro de carga y que no me alcanzó y yo quiero alargarlo. Entonces ya hicimos el unión universal, pero el unión universal tiene ciertas características y en este caso este empalme va a tener otras características. Más que todo, bueno, siempre de unión con respecto a la unión universal, pero me va a dar una característica que va a soportar o va a tener más agarre, por tanto va a poder soportar mayores fuerzas de tensión. Es decir, que va a soportar mayores estiramientos. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Vamos a remover siempre el aislante. Para ello siempre hacemos un corte circular sobre el conductor y vamos a remover el aislante. Hay que tener cuidado de no darle con el filo al conductor, porque obviamente eso debilita el conductor. Aparte que le crea también unas pequeñas laceraciones que obviamente son lesivas para el conductor. Ya removí la primera. Miren. Este empalme me gusta porque es bastante artesanal. Lleva un poquito de trabajo, pero si lo hacen bien, les va a quedar muy bonito. Realmente no es importante que quede bonito, ¿verdad? Pero siempre es agradable al ojo poder ver cosas que queden con muy buena calidad. Y como les decía, este tipo de empalme más que todo se utiliza para soportar bastante fuerza de tensión. En este caso en acometidas. Cuando se hacen acometidas y el alambre queda muy corto, entonces se puede utilizar este tipo de empalme. Ya tengo mis dos hebras. Fíjense cómo quedaron. Ahora lo que voy a hacer es voy a desenrollarlos. Bien, facilito. Ahora les voy a esparcir. En este caso, este tipo de conductor, si compraron el mismo que yo tengo, tiene 7 hebras. Tiene 7 hebras. Podemos encontrar conductores de 14 hebras, de 21 hebras y así aumentando. Obviamente que tienen diferentes funciones. En el caso de instalaciones eléctricas domiciliarias se utiliza bastante el conductor de 7 hebras. Ya hicimos esto, ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Entonces es un empalme un poco más laborioso que los anteriores, pero ya van a ver que tiene un acabado diferente. Bueno, luego de que ya he esparcido las hebras, entonces voy a hacer el acople. Este acople tiene que quedar de tal manera que la hebra una hebra quede en medio de dos hebras. Nunca tienen que quedar dos hebras en medio de dos hebras, siempre tiene que quedar una. Entonces para ello vamos a ser un poco cuidadosos y lo vamos a hacer. Una vez que lo tengan, vamos a cerrar. Vamos a hacer esto acá. Luego vamos a dejar un espacio, más o menos. Voy a dejar este espacio. Aquí, más o menos quede este espacio, que es el que quedó expuesto para poder hacer el empalme. Voy a quitarlo un poquito más para que no me sobre mucho. Y aquí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar una hebra y lo voy a empezar a enrollar alrededor de la unión. Fíjense cómo queda. Tiene que quedar la hebra exactamente pegada a la otra hebra y así. Como terminamos acá, vamos a agarrar una hebra que nos llegue a ese punto donde hemos terminado. Nos encontramos esta acá. Bueno, aquí.
Entonces voy a continuar donde me quedé y voy a seguir siempre enrollando alrededor de esa misma hebra hasta que se acabe, perdón, la otra hebra. Ya me guaviñó la uña. Entonces con la tenaza podemos hacer que esta llegue hasta el fondo. Lo mismo esta que nos había quedado aquí. Luego agarro otra hebra, voy a agarrar esta que está aquí y sigo con mi empalme enrollando alrededor de esta, siempre en torno al conductor. Llego a este punto aquí, agarro otra hebra y continúo hasta llegar al final. Agarro otra hebra, ya casi terminamos. Bueno, casi terminamos un segmento del empalme. Agarro otra hebra y continúo alrededor. Y ya solo me queda una hebra que voy a continuar alrededor. Hasta llegar en este caso aquí. Luego voy a agarrar la tenaza y voy a empezar a aplastar las hebras que me quedaron así un poco expuestas, y en este caso me pueden romper el aislante. Ya tengo un segmento, voy a hacer lo mismo con el otro lado y voy a empezar a enrollar alrededor siempre el conductor en el mismo sentido que lo hice anteriormente. Voy agarrando la hebra y voy a hacer lo mismo hasta llegar al otro extremo del aislante. Como les decía, es un empalme un poco laborioso en relación a los que hemos trabajado anteriormente, pero la calidad de empalme está muy por encima en este caso que el Unión Universal. Siempre debemos evitar hacer empalmes, pero si no podemos evitar los empalmes, entonces debemos hacer un empalme de buena calidad para que la instalación eléctrica continúe con buena calidad. Entonces continúo acá, siempre sin montarse. Estéticamente se va a ver feo cuando una línea se monta sobre la otra. Entonces procuren que nunca las líneas se monten sobre otra línea que ya hicieron, sino que queden exactamente a la par. Aquí tengo la última línea. Solamente le voy bajando la hebra para que no me lastime o para que no rompa la cinta aislante. Y con esto pues obviamente ya tengo mi empalme, en este caso una prolongación continua. Si fíjense en la calidad del empalme, tiene una mayor calidad. Esto quiere decir que puede soportar mayores fuerzas de tensión en relación al empalme universal. No es que este no soporte fuerzas de tensión, pero este tipo de empalme prácticamente garantiza que el empalme no se va a romper o no se va a destrozar por este punto acá. Aparte, las uniones siempre son puntos calientes y entre mejor sea la unión que haya entre un conductor y otro, mejor va a ser el empalme. Con esto nos quedamos aquí y esta es la prolongación continua.